Hay muchas personas que dicen que los animales son solo eso, animales, que no poseen ninguna cualidad sobrenatural y que ninguna especie tiene nada que ver con lo maligno. Para mí esas son puras patrañas porque mi familia vivió en carne propia los estragos de un ave de mal augurio. Todo ocurrió en mi antigua casa. Yo vivo en el sureste de Estados Unidos. Mi casa estaba relativamente cerca de un basural, no es como que estuviera a la vuelta de la esquina, pero tampoco había que caminar demasiado. En esa zona, debido al basural, abundaban las parvadas de cuervos. De hecho, en la calle donde yo vivía, todos los árboles de los vecinos siempre tenían 2 o 3 cuervos sobre sus ramas, inclusive la casa del vecino del frente siempre estaba llena de esas aves negras. Una tarde, mis 2 hijos estaban jugando en la acera, estaban lanzando pequeñas piedras al otro lado de la calle. Yo no les dije nada porque por las pocas fuerzas que tenían las piedras ni siquiera llegaban a la banqueta. De todos modos, mientras los observaba por la ventana, les pregunté qué estaban haciendo, y me respondieron que estaban jugando con los cuervos. Yo los dejé que siguieran jugando y me fui a ver la televisión. A los pocos minutos escuché mucho escándalo afuera, y después mis hijos entraron corriendo, estaban asustados, hasta sudaban. Les pregunté qué era lo que había pasado, pero no me querían decir, los presioné hasta que me contaron. Resulta que el mayor de mis hijos lanzó una piedra grande con fuerza y llegó a la acera del frente y le había pegado a un cuervo directo en la cabeza y el animal murió. Entonces otros 2 cuervos se acercaron al que estaba muerto, lo picaron mientras intentaban hacer que reaccionara, pero claramente no ocurrió. De pronto todos los cuervos que había en la cuadra empezaron a hacer un terrible escándalo. Era lo que yo había escuchado cuando estaba viendo el partido en la televisión. Los cuervos volaron directo hacia mis hijos, quién sabe con qué intenciones y por eso habían entrado corriendo. Cuando terminaron de contarme yo los regañé, les dije que los animales también son seres vivos, y aunque matar a un animal no era tan grave como matar a una persona, de todos modos, era algo que estaba muy mal. Así que los castigué y los envié directo a su cuarto con la amenaza de que si yo los veía afuera de su cuarto, conocerían al señor Cinto. Después de eso me fui a asomar por la ventana y no vi a ningún cuervo, lo que sí vi fue una sombra de una extraña forma dando vueltas alrededor de la casa. A la mañana siguiente, cuando les di permiso a los niños de bajar para desayunar, me contaron que un cuervo con un solo ojo se había parado afuera de su ventana y les había dicho que si salían los iba a matar. Yo decidí ignorar eso y tomarlo como una tontería de niños, pero al día siguiente me volvieron a decir lo mismo. Ahí empecé a preocuparme un poco, pero decidí ponerlos a prueba. Les levanté el castigo. Yo esperaba que inmediatamente salieran corriendo a jugar, pero no fue así. En verdad tenían miedo de aquello que me habían dicho sobre el cuervo de un ojo. La noche siguiente mis hijos salieron corriendo de su cuarto, iban gritando que afuera de su ventana estaba el cuervo diciéndoles cosas muy feas. Yo fui a revisar, pero no había nada. Durante 3 noches más ocurrió lo mismo. Yo, intentando que mis hijos ya no sintieran tanto miedo, cambié las rejas de las ventanas de su cuarto, puse unas que eran más gruesas, y por lo tanto, la visibilidad era más reducida. En cuanto hice el cambio de rejas, mis hijos dejaron de salir corriendo y gritando de su cuarto, pero aún así se negaban a salir a jugar afuera. Algunos días después alguien tocó la puerta, era el vecino del frente, me dijo que ya había pasado tiempo desde que su esposa había visto jugar a mis hijos y que les había enviado un poco de pastel por si estaban enfermos o algo. Le di las gracias y le dije que mis hijos estaban bien. De hecho, les grité para que bajaran a recoger el pastel que les habían llevado. Dieron las gracias y luego volvieron a su cuarto. Yo le conté al vecino todo lo que estaba pasando con mis hijos y el supuesto cuervo de un ojo. Luego él me dijo que si necesitaba ayuda con algo le podía decir, y volvió a su casa. Unas 5 o 6 semanas después mis hijos se animaron a salir a jugar afuera.
Llenaron unas tinas con agua y sacaron unas pistolas de agua que les había comprado unos días antes. Yo los estaba viendo desde la ventana. Pero antes de que mis hijos empezaran a jugar, una gran mancha negra cubrió el cielo. Era una parvada inmensa de cuervos. Mis hijos entraron corriendo de vuelta a casa. Eso ocurrió un domingo. El martes los cuervos hicieron algo que nunca antes habían hecho. Yo acababa de tender la ropa y la puse en los tendederos del patio, como siempre. Pero a los pocos minutos unos cuervos descendieron, tiraron y rompieron toda la ropa. Yo intenté evitarlo, pero cuando puse un pie en el patio, 2 cuervos se lanzaron contra mí. Alcancé a cerrar la puerta a tiempo, solo pude escuchar como el pico de esas aves chocó contra la puerta. Eso me asustó. Yo nunca he sido un experto en comportamiento animal, pero sabía que no era normal la actitud que estaban tomando los cuervos con mi casa y con mis hijos. La noche siguiente, yo pude ver por mi propia cuenta al cuervo de un solo ojo. Estaba parado afuera de la ventana de mi cuarto. Algo sumamente extraño estaba pasando con esos animales, así que decidí ponerme a investigar. No pude dar con nada concreto que me ayudara a entender de forma racional qué demonios era lo que pasaba con esas aves, pero sí me enteré de un rumor, que según algunas personas que vivían más cerca del basural, alguien había ido a tirar a ese lugar el cuerpo de una bruja, y que desde ese día los cuervos habían empezado a tener comportamientos extraños. Todo parecía indicar que al momento en que se comieron la carne del cadáver de la bruja, habían quedado embrujados y poseídos por la esencia de esa malvada mujer. Yo me enteré de todo eso el viernes por la tarde. No podía volver a casa con mis hijos y fingir que nada estaba pasando. Así que mientras conducía de regreso llamé a la agencia con la que había comprado esa casa y les dije que si me regresaban aunque fuera la mitad del dinero ese mismo día, ellos podían quedarse con la casa. Esa empresa no tardaría en venderla, así que aceptaron el trato. Me enviaron los documentos, los imprimí, los firmé y se los envié de regreso. 2 horas después recibí la transferencia bancaria. El sábado hice algunas llamadas y encontré una casa en renta a un precio aceptable. No como para estarla rentando por un año, pero sí al menos para estar ahí unos pocos meses en lo que encontraba otra casa. Ese mismo día empezamos a hacer las maletas y al día siguiente subimos todo al auto para largarnos de esa casa. El vecino del frente se acercó a preguntar por qué nos estábamos mudando. Yo le inventé que me habían ofrecido un trabajo con un sueldo mucho mejor y que debía mudarme para estar más cerca del nuevo trabajo. Me despedí del vecino y ya nunca volví a acercarme a ese vecindario.